El 9, ¿no? El 9 dice representar los siguientes complejos, ¿no? Representar en el plano, en el producto cartesiano, ¿sí? O sea, suponemos, ¿no? En el primero, ¿no? Que yo tengo el 9A. Voy a hacer uno nomás. Yo tengo el 9A. Bueno, dice que mi z es 1 más 2i. Bueno, ¿qué significa representarlo? Bueno, yo voy a tener mi eje cartesiano y lo único que tengo que hacer, siempre recuerden que los complejos son puntos en el plano, ¿no? Así que, y el primer número corresponde a la parte real y el segundo número a la parte imaginaria. Entonces, mi punto 1, 2i va a ser este puntito de acá, ¿no? El que tenga las coordenadas 1, 2. Ese es mi imaginario. Es así de sencillito, digamos, el B, por ejemplo, dice el punto 3,5, bueno, ubicarán el punto en el 3,5. El C, por ejemplo, que dice 2i, y bueno, parte real no tiene, por lo tanto la parte real es 0. Así que va a estar sobre el eje de los imaginarios, sobre el eje vertical. Así que como es 2i, por ejemplo, ese otro puntito, el C, va a estar ahí, que es el 0, 2. ¿Sí? Ujú. El menos i, bueno, será un punto, el 0 menos 1, digamos. Todo, bueno, son todos puntos en el plano. Eh, Sencillito, ¿no? Lo importante e interesante, digamos, que vamos a empezar a ver a partir de ahora es empezar a ver en qué cuadrante está y en función a eso ver algunas cositas más. Pero bueno, no me voy a detener en el 9, simplemente marcar los puntos en el plano y ya está. Eh, en el 10, en el 10. El 10 también ya lo pueden hacer. Dice calcular el módulo de z, ¿no? Donde z hay que hacer una operación primero, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 10A yo tengo un complejo más otro complejo. Y después me piden que calcule el módulo. Entonces, siempre ustedes tienen que recordar que el módulo es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Donde a y b son los coeficientes, ¿no? Para un z que tenga la facha, digamos, a más bi. Entonces es simplemente hacer la operación y después calcularle el módulo. Entonces, por ejemplo, del 10 me gustaría que pensemos juntos el punto D, el último, ¿sí? Que lo que dice ahí es como un módulo dentro de otro módulo y hay más muchos módulos. Entonces, eso a veces trae capaz un poquito de ruido, pero después ahora lo van a ver que es muy sencillito. Más y por ejemplo, me piden el módulo de eso que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy empezando por el más chiquitito, por este de acá, ¿no? Por 1 más i. Y le calculo el módulo a eso. Recuerden que siempre el módulo da un número real, ¿no? Siempre el módulo es un número real. Bueno, entonces, voy a calcular ese módulo, bueno, pero voy a respetar los módulos más grandes, o sea, el módulo ese que tengo más grande. Entonces digo, bueno, el módulo grande es el módulo grande. Y después, el A y el B, para el chiquitito que estoy haciendo, es 1 y 1. Así que voy a tener 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo raíz cuadrada. Y ese va a ser mi módulo. Después le tengo que sumar una i que estaba de antes, volver a ponerle, cerrar la barra de módulo y volver a sumar otra i. Bueno, entonces acá empiezo a resolver. Digo, tengo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me quedaría, bueno, raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 más i. Y todo esto me pedían módulo, y todo esto le tenía que incorporar la i todavía. Tenía que sumar la i. Bueno, entonces ahora tengo que calcular el módulo de ese complejo, raíz de 2 más i. Pero el módulo de un complejo siempre es la parte real al cuadrado, o sea, raíz de 2 al cuadrado, más
La parte imaginaria es 1, así que acá me quedaría 1 al cuadrado, todo raíz cuadrada, ¿no? Y después sumarle la i que estaba de antes. Bueno, entonces acá lo hago y me queda raíz de 2 elevado al cuadrado, me queda 2. Más 1 me va a quedar entonces raíz de 3. Más i. Pero no termina acá, porque a mí me pedían el módulo de ese complejo, ¿no? Entonces yo le tengo que sacar el módulo a esto. Bueno, entonces, el módulo de esto era como que a mí me pedían el módulo de eso. Entonces, lo voy a anotar acá en color. A mí lo que en realidad me pedían como resultado era el módulo de todo esto, ¿no? Del más grande. Entonces lo voy a anotar, lo voy a escribir con otro color. Pero ahí simplemente yo acomodé mi complejo que no lo podía ver porque tenía un módulo adentro de otro y adentro de otro. Entonces ahora sí, ya tengo prolijito mi complejo y ahora sí le puedo calcular el módulo. Entonces me va a quedar raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, todo raíz cuadrada. Bueno, y finalmente raíz de 3 al cuadrado me va a quedar 3 más 1 me va a quedar 4, o sea que me va a quedar raíz de 4, o sea que el módulo finalmente era 2. ¿Sí? El módulo de todo ese bicho era 2. Bueno, el resto son iguales. Estaría bueno que piensen en el B, es bastante sencillito, inténtenlo después y cualquier cosita me avisan, ¿sí? Y si no, lo pensamos la semana que viene, porque tiene una A ahí que parece media molesta, pero después se van a dar cuenta que pasan cosas ahí. Bueno, listo entonces. ¿Por qué? Porque ya en el punto 11 empezamos a hablar de la parte trigonométrica. Así que comencemos entonces con la forma trigonométrica. Bueno. Primero vamos a ver un poquito de el plano complejo, ¿no? O sea, volver un poquito al concepto de que los complejos son puntos en el plano. Bueno, entonces yo voy a tener mis ejes en donde acá voy a tener mi parte real de un cierto z y acá voy a tener mi parte imaginaria de un z, ¿no? Bueno, y voy a tener un punto, por ejemplo, podría estar acá, podría tener un puntito. Voy a tener mi punto. Esto de acá va a ser el módulo de z. El módulo siempre representa distancia, distancia al origen. En principio, si no tiene nada, si está la variable suelta, digamos. Así que el concepto de módulo también se aplica para los complejos. Es la distancia, en este caso, al origen, ¿no? Entonces, yo voy a tener una parte real a la que llamamos generalmente como A y una parte imaginaria a la que llamamos generalmente B, ¿no? Entonces, acá se va a formar un ángulo que lo voy a llamar tita, ¿sí? La letra griega. Entonces, a partir de ahí, yo a mis complejos siempre los puedo escribir
como un cierto módulo y un cierto ángulo, ¿no? Entonces, si yo defino un cierto ángulo y defino un cierto módulo, establezco un único punto en el plano, ¿no? Y recuerden que siempre los ángulos se miden en este sentido, ¿no? Siempre desde la parte horizontal es como en el sentido antihorario, digamos. Siempre, cuando hablamos de ángulos, siempre los tomamos en ese sentido. Entonces, ¿cómo hago yo para averiguar ese ángulo? Bueno, uso trigonometría, ¿no? Calculando la tangente. ¿De quién? De el opuesto sobre el adyacente, ¿no? Entonces pensemos, yo acá tengo mi ángulo. Bueno, pero acá yo voy a tener un cierto valor, ¿no? Acá voy a tener un cierto valor que va a ser B, que va a ser mi opuesto, y otro valor que va a ser este de acá, ¿no? Que va a ser mi valor de A. ¿No? Entonces, el ángulo de esto, la tangente de esto, siempre es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, mi ángulo ahí queda establecido, ¿no? Con la función tangente yo puedo averiguar cuánto mide ese ángulo. Y como estamos en la forma trigonométrica, también vamos a hablar con otra letra griega que llamamos ρ, que va a ser el módulo de z, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito dos cosas siempre, un ángulo y el módulo. Esas son las dos únicas cosas que necesito. Y el módulo, ustedes ya lo conocen. Es a al cuadrado más b al cuadrado, todo raíz cuadrada. O sea, viene siendo como la hipotenusa de eso, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora sí, recordando un poquitito que tengo un ángulo y tengo un módulo, vamos a escribir la forma trigonométrica. Bueno, vamos a poner, si Z pertenece a los complejos, la representación Z igual a ρ, que es como una especie de P, abro paréntesis, coseno de tita, más I por seno de tita, se llama forma trigonométrica de Z. ¿Sí? Y esto pareciera por qué viene esta forma, ¿no? Como para, pues si estábamos tan bien con A más BI. El tema es que cuando nosotros empezamos a hacer potencias y raíces grandes, supongamos que yo tengo, no sé, un complejo elevado a la 140. Entonces tendría que hacer primero al cuadrado, después al cubo, después a la cuarta, después, y no termino más.
¿sí? Porque no sé cuánto me da. Entonces, con la forma trigonométrica, lo que vengo a resolver es situaciones de potencias grandes o de raíces, que todavía no las definimos a las raíces. Bueno, después, vamos a poner, si z es igual a ρ por coseno de tita más i por seno de tita, y w, otro complejo, que va a ser lambda por coseno de phi más i por seno de phi, con ρ y lambda mayor que 0. ¿Por qué ρ y lambda son mayores que 0? Porque ρ es este pedacito de acá, y esto de acá, y lambda es este pedacito de acá. Son módulos, ¿sí? Son distancias, y decir que son mayores estrictos que 0 significan que no son el origen, nada más, para descartar el origen. Y tita y phi pertenecientes a los reales, puede ser cualquier real, coma, entonces z es igual a w, si y solo si ρ es igual a lambda. O sea, ¿qué significa esto? Que el módulo de z tiene que ser igual al módulo de w. O sea, tienen que tener la misma distancia al origen. Y además, tita tiene que ser igual a phi, pero más 2k por pi. ¿Sí? Entonces, para que dos complejos sean exactamente los mismos, primero, los módulos tienen que ser los mismos. Y el ángulo también tiene que ser el mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy en el plano complejo, ¿no? Y yo hago, no sé, 45 grados, ¿no? Y yo a 45 grados le sumo 360 grados. ¿Qué ángulo tengo? Y de vuelta. O sea, a pesar de que tenga yo un número mayor, estoy en el mismo punto del plano, ¿sí? Porque hacer una vuelta entera, sí, mantiene el ángulo, otra vuelta, otra vuelta. Por eso acá ponemos que un ángulo es igual a otro más k veces 2pi. Y 2pi en ángulos radianes es la vuelta completa, ¿sí? Después lo vamos a ver un poquitito mejor, ¿sí? Eh, para algún k, perteneciente a los enteros, ¿sí? O sea que una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, 40 vueltas, 400 vueltas, o sea, si yo estoy en un ángulo y pego una vuelta, sigo manteniendo el mismo ángulo, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a pensar un poquitito ahora cómo es esto de poder yo, dado un número complejo, pasarlo a la forma trigonométrica. La forma trigonométrica que se van a tener que acordar es esta de acá, ¿sí? Es esta de acá.
siempre un complejo, cualquiera, o sea, cualquier punto en el plano, yo lo puedo establecer como un cierto módulo y un ángulo, coseno de un ángulo más i por seno de un ángulo. Bueno, entonces, volvamos a mis ejes cartesianos. Entonces, recordamos, ¿no?, que este de acá se llama el primer cuadrante, este de acá se llama el segundo cuadrante, este es el tercero, y este de acá es el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, recordando un poquitito lo que dijimos recién, un z yo lo voy a escribir como el módulo de ese complejo que va a multiplicar siempre a coseno de tita más i por seno de tita, ¿no? Y mi módulo, lo voy a escribir otra vez, es el a al cuadrado más el b al cuadrado. Esto que estoy escribiendo ahora es una especie de machetito para pasar un complejo a forma trigonométrica. ¿Sí? Entonces, voy a analizar caso por caso. En el caso de que yo esté en el primer cuadrante, después en el caso de que esté en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Entonces, suponiendo de que yo estoy en el primero, suponiendo de que yo estoy en el primer caso, va a ser el más sencillito. Y acá voy a empezar a hacer gráficos aproximados, ¿sí? Gráficos ya aproximados. Yo estoy por acá un punto y acá voy a tener mi ángulo tita, ¿no? Yo estoy ahí. Esperen que lo voy a hacer un poquito más prolijito si puedo. Yo voy a tener un valor de B y voy a tener un valor de A. Y voy a tener acá un valor de A. Entonces, mi ángulo tita va a ser la inversa de tangente de ¿quién? Bueno, y acá siempre es opuesto sobre adyacente, pero le voy a incorporar módulo, ¿sí? No hace falta porque en el primer cuadrante ambos valores, tanto A como B, son positivos, ¿no? Pero van a ver que le voy a poner módulo porque es más fácil después para recordarlos. Total, el módulo no le afecta porque estoy en el primer cuadrante y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Yo voy a tener un valor de A positivo y un valor de B positivo para el caso del primer cuadrante. Entonces mi ángulo, que va a ser el ángulo tita, va a tener ese cálculo, la inversa de la tangente de B sobre A. Y ese va a ser en el primer cuadrante. Bueno, ahora pensemos en el segundo cuadrante, ¿no? Yo voy a tener ahora mi punto va a estar en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, un punto podría estar por acá, digamos. Lo voy a marcar mejor con azul. Acá tengo un puntito. Entonces, voy a volver a tener
un valor de B, que va a ser este de acá, y voy a volver a tener un valor de A. Pero en este caso, el A va a ser negativo. Pero como es una variable, no hace falta que le ponga menos A, ¿sí? Sino un valor de A y un valor de B. Entonces, el triangulito que se me va a formar me va a quedar así. O sea, yo cuando haga la inversa de la tangente, lo que voy a obtener es este valor, ¿no? Pero este valor no va a ser tita. ¿Por qué? Porque tita en realidad es el ángulo desde acá hasta acá, digamos, ¿sí? Siempre los ángulos van de la parte horizontal en el sentido antihorario. Entonces, en el cálculo que yo haga, acá a este le voy a poner phi como letra, ¿no? Entonces, mi ángulo tita va a ser 180 menos el pedacito ese del triángulo. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, yo tengo que hacer 180 y le tengo que sacar el ángulo que mida phi y eso me va a quedar tita. Entonces acá voy a hacer 180 menos la inversa de la tangente de ¿quién? De lo mismo, de B sobre A, del módulo de B sobre A. Y acá empieza a tener un poco más sentido de que A, en el caso del segundo cuadrante, va a ser negativa. ¿Sí? Entonces, si yo siempre a la tangente le pongo el módulo, bueno, yo voy a sacar los ángulos de los triangulitos y después simplemente voy a decir, bueno, estoy en el segundo, entonces hago 180 menos el angulito. ¿Sí? Entonces ahí en el segundo cuadrante, la forma de calcular el angulito va a ser esta. ¿Sí? Porque tita, que es el ángulo que a mí me interesa, siempre arranca acá y es en el sentido antihorario. Vamos a ver ahora el tercer cuadrante. Voy a hacer un gráfico también aproximado de mi complejo. Bueno, en este caso, en el tercer cuadrante tendría un puntito por ahí. Entonces, yo voy a tener un cierto valor de B, que va a ser este, un cierto valor de B, y un cierto valor de A, que en este caso ambos van a ser negativos, ¿sí? Porque estoy en el tercer cuadrante. Entonces, yo el ángulo que voy a calcular usando la tangente es este phi de acá, que no me interesa en realidad este phi. A mí el ángulo que me interesa es tita. Y tita, espero ser lo más prolijo que se pueda y que se entienda que es todo esto y frena acá. Ese es mi ángulo tita. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es toda la vueltita esa. Entonces, mi tita, y en vez de ser 180 menos eso, y bueno, va a ser 180 más el pedacito del triángulo ese, más el angulito ese que yo siempre puedo calcular. Entonces acá va a ser 180 más la inversa de la tangente de ¿quién? Y siempre lo mismo, B sobre A módulo. ¿Sí? Por eso siempre
me gusta pensar que la inversa de la tangente siempre la pienso con módulo. O sea, siempre me tengo que olvidar del signo. ¿Por qué? Porque yo acomodo después con 180 menos o 180 más, como para distinguir en qué cuadrante estoy. Bueno. Y por último, falta ver en el cuarto cuadrante. Bueno, si estoy en el cuarto cuadrante, de vuelta, pienso un gráfico aproximado, y este gráfico aproximado sirve solamente para que ustedes imaginen si puedo usar la inversa de la tangente así como está, si tengo que hacer 180 menos un pedacito, si tengo que hacer 180 más un pedacito, o en este caso, yo voy a tener un cierto valor de B, o en todos los casos, y un cierto valor de A, que van a ser estos dos de acá. Entonces, el angulito phi que yo voy a calcular va a ser este de acá. Y mi ángulo θ y va a ser todo este trayecto hasta acá. ¿Sí? Acá tengo mi... Y... No te escuché, Silvia, se me entrecortó. ¿Qué cosa? No, pensaba si era 360 menos. Exactamente, así de fácil. Vamos a poner θ va a ser igual a 360 menos la inversa de la tangente de el módulo de B sobre A. Esta me parece que es la forma más fácil de no errarle a los ángulos. Entonces, repasando y afirmando un poquito lo que vimos. El módulo de un complejo es muy sencillo de calcular. A al cuadrado más b al cuadrado, todo raíz cuadrada. Después, lo complicado de alguna manera es hallar el ángulo. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer yo es pensar en qué cuadrante está. ¿Sí? Eso me doy cuenta fácil, ¿por qué? Porque miro los signos que tiene A, los signos que tiene B, y ahí determino en qué cuadrante está. Entonces, siempre el ángulo va a ser la inversa de la tangente, y siempre, recuerden que la tangente siempre es el opuesto sobre el adyacente. Por lo tanto, siempre va a ser B sobre A. Entonces, B sobre A lo voy a pensar siempre como positivo, ¿sí? Siempre el módulo de B sobre A. Entonces, siempre voy a tener la inversa de la tangente de B sobre A. Y después me dedico a pensar, si está en el primer cuadrante, listo, ya está, la dejo así como está. Si está en el segundo cuadrante, simplemente me puedo hacer yo un grafiquito chiquitito al costadito del papel y digo, está acá. Bueno, entonces ahí pienso, tengo que hacer 180 menos ese angulito para que me dé el otro que es más grande. Si está en el tercer cuadrante, digo lo mismo, bueno, es 180 más ese triangulito, ¿no? Y si estoy en el último cuadrante, en el cuarto cuadrante, y bueno, me conviene más hacer toda la vuelta, o sea, 360, y le saco ese pedacito. ¿Sí? Bueno, entonces, volvamos a la guía un poquito.
Y vamos a pensar, por ejemplo, el 11, ¿qué es lo que me dice el 11? Me dice escribir en forma trigonométrica, ¿no? Y me dan un montón de complejos. Entonces, voy a escribir el A, ¿no? Vamos a pensar el A. El A tiene a mi complejo, que se llama raíz de 3 más I. Bueno, entonces, lo primero que en general se hace es calcular el módulo, porque yo necesito dos cosas siempre, el módulo y el ángulo. El módulo es lo más fácil y en general es lo que uno hace primero. Entonces, el módulo de este complejo no va a ser otra cosa más que el a al cuadrado, que sería raíz de 3 al cuadrado, me quedaría 3, más 1 al cuadrado, que va a ser 1, así que me va a quedar 4, me va a quedar raíz de 4, en definitiva me queda 2. ¿Sí? El módulo de eso va a ser 2. Y ahora lo que me queda pensar es el ángulo. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer, o que yo les aconsejo, es sacar un cuadrito así chiquitito y dicen, ¿en qué cuadrante está esto? Esto es positivo y positivo. Bueno, entonces va a estar acá. Listo, está en el primer cuadrante. Bueno, buenísimo. Entonces no tengo que ni pensar. El ángulo siempre es la inversa de la tangente de B sobre A. El módulo, ¿sí? De B sobre A. Entonces, mi ángulo no va a ser otra cosa que la inversa de la tangente de B sobre A. En este caso sería 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Bueno, entonces ahora quiero que agarren la calculadora. Si no tienen una calculadora, a partir de ahora vamos a empezar a usar calculadora más que nada para senos y cosenos. Si no tienen, hay un montón de calculadoras para Android que pueden bajarlas. Calculadora científica, cualquiera, básicamente que tenga seno, coseno y tangente. Lo importante es que en este primer paso, nosotros pensemos en grados de los normales, digamos, ¿sí? Antes de meterme con los radianes. O sea, el sistema de grados normalitos, digamos, de 0 a 360. Entonces, me tengo que asegurar que mi calculadora esté en el modo DEG, ¿sí? El modo DEG. Todo el mundo sabe poner la calculadora en el modo DEG, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular la inversa. Primero me tengo que hacer, hay muchas calculadoras que tienen arriba una letrita que dice D, R o G. Bueno, tiene que estar en el D. Bueno, entonces hago Shift tangente para que sea la inversa y pongo 1 sobre raíz de 3. Si no tienen calculadora científica de así, ¿no? Donde uno puede poner la raíz, ¿no? Y puede hacer la escritura, no sé si se ve, pero la escritura literalmente que quede 1 sobre raíz de 3, y tienen la calculadora más viejita, capaz le conviene usar en el celu una que sí les permita escribir 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Entonces, cuando hacen eso, ¿qué número les devuelve? 30, ¿no? A todo el mundo le quedó 30. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces esto es 30 grados. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora este es el grado normal, digamos, ¿sí? Pero cuando nosotros vimos la forma trigonométrica, este ángulo está en radianes, ¿sí? Está en radianes. Entonces, lo que voy a hacer es pensar cómo hago yo para pasar de radianes a grado normal. Entonces, lo que tengo que hacer es pensar, digo, yo tengo mi eje cartesiano. Y lo único que me tengo que acordar que la vuelta completa es exactamente 2pi. ¿Sí?
Así que media vuelta es una pi nomás. Entonces, la relación que yo suelo usar es que 180 grados es un pi, digamos. Es pi directamente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 grados, bueno, lo único que voy a tener que hacer es, bueno, 30 por 1, que no va a ser nada, sino que simplemente al 30 lo voy a dividir por 180. ¿Sí? Y eso me va a quedar en radianes, porque cada 180 tengo pi. Bueno, entonces, otra vez recomiendo usar la calculadora en la que se pueda escribir para que me quede directamente la fracción, ¿sí? Esto me termina quedando un sexto de pi, ¿sí? Y este es el valor al cual yo voy a usar, ¿sí? O sea, mi forma trigonométrica siempre en radianes, pero les aconsejo yo primero pensarlo en los grados comunes y a lo último, cuando ya ustedes dicen, bueno, son 30 grados, listo, entonces un sexto de pi. ¿Por qué? Porque si no después empezamos con 0,88 pi. ¿Y cuánto? ¿Y en qué cuadrante está? Entonces capaz me parece más práctico pensar en los ángulos normales y después a lo último pasarlos a radianes. Entonces, yo ya tengo mi módulo y yo ya tengo mi ángulo. Entonces, yo voy a poder escribir a mi complejo como ¿quién? Mi módulo, que va a ser 2, por el coseno de un sexto pi más i por seno de un sexto pi. Y este complejo es igual, no sé por qué se estira esto, este complejo es igual a raíz de 3 más i. A ver, Entonces, estaría bueno que ustedes con la calculadora ahora pasen a radianes y lo verifiquemos. ¿Sí? O sea, con la calculadora ahora pónganla en modo radianes, la R. ¿Sí? Eso, fíjense cómo es en cada calculadora. Medio que cada calculadora es distinta, ¿sí? Pero bueno, en general Shift menú y ahí ya lo pueden pasar, y si no investiguen, y si no, repito, con el celu, si lo bajan, es muy fácil, es más fácil con el celu que capaz con una calculadora científica de toda la vida, porque les aparece DEG y ustedes tocan y se despliega, y ahí nomás lo cambian a radianes. Entonces, fíjense, pongan coseno de un sexto, pero no pongan un sexto y nada más, sino que un sexto por 3,141592, o si no, lo que es mejor en las calculadoras, abajo del 3 en general tienen a la letra pi. Entonces, si tocan Shift ese numerito, les va a quedar coseno de un sexto de pi. Eso, como por resultado, en las calculadoras en donde no son tan viejitas, les queda raíz de 3 por 2. Y al multiplicarlo por el 2, que es el módulo que estaba acá, o sea, esto va a quedar así. 2 por el coseno de un sexto pi en radianes queda raíz de 3 sobre 2. Más i por seno de todo eso. Entonces, cuando ustedes cambian de coseno a seno, esto les queda un medio. ¿Sí? El seno de un sexto de pi es un medio. Entonces, cuando hacen la distributiva, esto finalmente les queda
lo que yo tenía antes. Raíz de 3 más 2 por 1/2, 1. Así que me quedó raíz de 3 más i. Esto les aconsejo que se vayan amigando con la calculadora, ¿sí? Que se vayan amigando. Y si no, de verdad les recomiendo más el celu. Si cuesta mucho con la calculadora normalita, yo les diría que lo más sencillito es el celu. ¿Cuánto te dio el coseno de un sexto pi? El seno de un sexto de pi en radianes da 1/2. El coseno. Primero, el coseno de un sexto pi. Raíz de 3 sobre 2. ¿Y O por qué no sea, ven? raíz de 0,999. 3 sobre 2 es 0,86602. ¿Y cuánto decís que te dio a vos? Pero como casi uno. Los dos grados. Porque seguís con la D arriba, seguís en D, no lo pasaste a radianes. Vos fíjate que la calcu, ¿me mostrás la calcu? ¿Cómo es? FX 570 es plus. Es Más o menos. buenísima esa, la 570 para mí es la mejorcita, digamos. Ay, Claro, pero a ver, mostrame el modelito. tengo la calculadora. ¿Cómo pongo radianes? Tenés ¿Dónde que está poner, si me la mostrás al toque te voy a poder decir, está bien, sí, tenés que tocar, sí, es igual, Shift, primero ponele on, que se borre todo, digamos, borra todo, y pone Sí. Shift menú, y ahí no te aparece como 2 unidad angular o algo por el estilo. No. Ah, el 4 dice Ral. No Ahí te, y quedó, fíjate si arriba te queda en la letra R. Si no, Silvia, de verdad, me parece que va a ser mucho más práctico y rápido con el celu. Además, piensen de que vamos a tener que estar pasando de DEG a radianes, de radianes a DEG, y entonces va a haber que ir acostumbrándose un poquitito. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir haciendo más. Van a ver que de a poquitito va a ir saliendo. Por ejemplo, me dio raíz de 3 sobre 2. sí. Perfecto. Bueno, ahora, el 11b, por ejemplo, tiene una trampita, no lo quiero hacer, quiero que lo pensemos nomás. El 11b, ¿qué es lo que dice? Dice z igual 5. Y pregunto, ¿cuál es el módulo? El módulo es 5 al cuadrado más cuadrado, 5 por 25 es 5. El Claro, módulo es 5. O sea, 5, si yo estoy así, es un real puro, o sea que estará por acá. ¿Y a qué distancia está del origen? Y bueno, a 5, ¿sí? Porque es real puro. ¿Sí? Entonces el módulo es 5. Y ahora yo pregunto, ¿qué ángulo tiene ese complejo? ¿Hace falta hacer no, todo el lío de qué ángulo 0. tengo ahí? 0, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, como tengo ángulo 0, pero 0 del sistema que nosotros hacemos, ¿no? Si yo quiero el 0 radianes, tengo que hacer 0 dividido 180. Para este caso también sigue siendo 0, ¿sí? Así que, y siempre es 0 por pi, ¿no? Pero 0 por pi sigue siendo 0. Así que, si yo lo quiero pasar a forma trigonométrica, esto sería a 5 por, ¿quién? Coseno de 0 por pi, si quiero, aunque no hace falta porque 0 por cualquier cosa va a seguir siendo 0, más i por seno de 0 pi. Todo esto no hace falta, pero para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el seno de 0 es 0. Entonces esta parte se me va, porque el seno de 0, ya sea en el sistema que sea, me va a ser 0. Y coseno de 0
va a ser 1, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar 1 por 5, y bueno, va a ser el complejo 5 que yo tenía ahí. Escrito de una manera escandalosa, pero bueno, sigue siendo el mismo número. Bueno. Ahora, pensemos, por ejemplo, el C. El C dice, bueno, dice 15i. Bueno, ¿cuánto sería el módulo de ese complejo 15i? 15. 15, perfecto. ¿Y qué ángulo tendría eso? 90. 90, muy bien, sería un ángulo recto. Y entonces, ese ángulo yo tengo 90, pero dividido 180, porque yo lo tengo que escribir en radianes. Y bueno, 90 dividido 180 me va a quedar un medio. Así que esto va a ser un medio de pi, escrito en radianes. Entonces yo tengo ya mi ángulo en radianes y tengo mi módulo que es 15, listo, ya lo puedo escribir de forma trigonométrica. Por ejemplo, simplemente para pensar el D, ¿cuál sería el módulo y cuál sería el ángulo del D? El módulo es 7. ¿El módulo es 7? Raíz de 7. ¿Quién dijo 7? Ah, raíz de 7, está perfecto. Escuché mal entonces, era raíz de 7. El módulo es raíz de 7, fenomenal. ¿Y el ángulo cuál sería? ¿Está en el cuarto cuadrante? Mm, claro, o sea, es puro de alguna manera. Está sobre un eje. Por lo tanto, no está ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Está sobre un eje. Entonces, claro, ¿sobre qué eje va a estar? Por eso yo digo que está bueno que ustedes, aunque sea este grafiquito, se lo imaginen y lo escriban capaz. Entonces, menos 15i sería por acá. Entonces, mi ángulo sería todo esto. ¿Sí? O sea que sería, claro, 270 grados. Entonces, 270 dividido 180 me va a quedar 3 cuartos. ¿No? 3 cuartos, digo bien, 270 dividido 180. 3 medios, perdón, 3 medios. Entonces, esto va a ser 3 medios de pi. O sea, yo a mi ángulo normal lo divido por 180 y lo escribo, le agrego por pi, digamos. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces ya se va entendiendo cómo pasar a forma trigonométrica. El módulo es siempre muy sencillito. Hago a cuadrado más b cuadrado, todo raíz cuadrada. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Vamos a hacer el G. El G. Tienen G ahí, ¿no? Porque yo estoy mirando uno que tengo de hace bastante. El G puede ser que diga menos 4 más 4. por raíz de 3i. Sí. Bueno, entonces, primero, lo sencillito. Mi módulo. El módulo sería menos 4 al cuadrado más el b4 por raíz de 3 al cuadrado, todo raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me quedaría? Me quedaría 16 más 16 por 3. 48. ¿No? 48. Y 48 más 16 es 64. O sea que todo esto es 8. Bueno, perfecto. Yo ya tengo mi módulo. Entonces podría escribir por lo menos la primera parte de la forma trigonométrica. Ahora, yo tengo que pensar en cuál es el ángulo. Entonces, para ver el ángulo, lo primero que yo suelo hacer es imaginarme primero en qué cuadrante voy a estar.
como la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, yo voy a estar en alguna parte de acá, ¿no? O sea, la parte real imaginaria, la parte real negativa y la parte imaginaria positiva. Entonces voy a estar en este cuadrante. Entonces lo que voy a hacer es hacer 180 menos este pedacito, ¿no? ¿Por qué? Porque yo calculo pedacitos con la inversa de la tangente de B sobre A. Entonces, por eso dije que esto que hicimos antes funciona tipo de machetito, ¿no? Yo voy al segundo cuadrante y me tengo que acordar que es 180 menos la inversa de la tangente. Bueno, entonces, acá yo para calcular mi ángulo voy a hacer 180 grados menos la tangente, la inversa de la tangente de ¿quién? De B sobre A. Pero me olvido de los signos, ¿sí? Porque era el módulo. Así que esto va a ser 4 por raíz de 3 sobre 4. Así que va a ser raíz de 3, la inversa de la tangente de raíz de 3. Bueno, entonces, pero me tengo que asegurar que mi calculadora esté en DEG, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 180 menos, y la inversa de la tangente de eso, a ver, díganme cuánto les da. 120. ¿Cuánto? 120. Hice ya. ¿Sobre qué estás haciendo? ¿Sobre menos o sobre, porque es módulo? O sea, de raíz de 3. Inversa de tangente de raíz de 3. Es 60, ¿no? Bueno, yo porque ya hice 180 menos. O sea, ya. Perfecto, perfecto, dale. Menos 60, y esto después te termina quedando muy bien 120 grados. Pero los 120 grados, cuando lo paso a radianes, tengo que hacer 120 dividido 180. Así que esto en radianes termina siendo 2/3 de pi. Y siempre acuérdense que cuando yo estoy dividiendo por 180, lo estoy dividiendo por 180 porque acá lo estoy multiplicando por 180, pero 180 es pi. O sea, yo lo divido, pero me tengo que acordar de que está por pi, ¿sí? De que está multiplicado por pi, no 2/3 y pongo 2/3. Es 2/3 pi. ¿Sí? Pues si yo divido por 180 es porque después tengo que multiplicar por 180, pero el 180 en radianes es pi. Bueno, entonces ya tengo mi ángulo y mi módulo. Entonces a partir de ahí ya puedo escribir mi complejo en forma trigonométrica, que va a ser 8 por coseno de 2/3 de pi más i por seno de 2/3 de pi. ¿Sí? Y esto está bueno que ustedes, antes de meterse, porque por ejemplo, acá simplemente lo estamos pasando a forma trigonométrica, pero después, de esta forma trigonométrica, vamos a calcular potencias y raíces. Yo les aconsejaría que antes de seguir avanzando, comprueben con la calculadora en radianes que todo esto efectivamente les devuelve menos 4 más 4 por raíz de 3 por i. ¿Sí? Porque si en esto se metió la pata con algo y yo no vuelvo a mi menos 4, y todo esto quiere decir que después voy aumentando la metida de pata, ¿sí? Entonces,
está bueno de que se amiguen con la calculadora y después lo pasen a radianes y lo verifiquen y puedan, les cuento, no es que va a dar exactamente 4 por raíz de 3. Cuando ustedes empiezan a trabajar con senos y cosenos, esto empieza a aproximar. Por lo tanto, empieza a aproximar y le empieza a errar algunos numeritos. No va a ser exactamente 4 por raíz de 3, sino que en general ya al tercer cuarto decimal ya empieza a variar, ¿sí? Pero no importa, ¿sí? Porque estamos tratando de hacer algo aproximado. Pero les aviso que no vuelve exactamente al mismo valor, ¿sí? Porque estoy metiendo funciones trigonométricas y ahí me queda alguna coma que no me pega. Pero tiene que dar menos 3,98 y pico. Bueno, sí, menos 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, vamos a hacer alguno más. Por ejemplo, el I. El I, que mi complejo me dicen que es menos raíz de 3 sobre 2 menos 1/2 por I, y esto lo quieren en forma trigonométrica. Bueno, ¿qué tengo que hacer? 2 cálculos, el del módulo y el del ángulo. Entonces empiezo por el más fácil, el del módulo. El módulo, ¿qué me dice? Me dice que tengo que hacer a al cuadrado menos raíz de 3 sobre 2 todo al cuadrado más menos 1/2 al cuadrado todo raíz cuadrada. Bueno, las bases negativas me dan lo mismo, no pasa nada. Entonces esto me termina quedando 3/4 más 1/4, ¿no? Y todo esto raíz cuadrada. Entonces esto me queda 1, ¿sí? Porque 3/4 más 1/4, 4/4 es 1, raíz de 1 es 1. Bueno, listo, el módulo de esto es 1. Ahora, lo que tengo que calcular es mi ángulo. Entonces, lo primero que yo debería distinguir es en qué cuadrante estoy. ¿En qué cuadrante estoy? Yo acá tengo negativo la parte real y negativa la parte imaginaria. Entonces, si yo me... ¿Cómo? Escuché mal, me parece. ¿Otra vez? No, Ya me perdón, voy. sí, tercero, me equivoqué. En el tercero. Porque están los dos, yo ya lo quería enchufar en el cuarto, pero no. El cuarto tiene la parte real positiva, está perfecto. Bueno, entonces, acá, ¿cómo sería el cálculo? Bueno, como estoy en el tercero, yo me voy a imaginar mi 180 más el triangulito que yo calcule, ¿sí? Porque es pasado los 180, o sea, está entre 180 y 270. Entonces, en el tercer cuadrante siempre va a ser 180 más la inversa de la tangente de ¿quién? Bueno, de B sobre A. Pero me olvido de los signos, ¿sí? Así que va a ser 1/2 dividido raíz de 3 sobre 2. Bueno, pero esto, cuando lo pienso como una división, el 2 se me va con el 2, entonces me queda la inversa de la tangente de raíz de 3, ¿no? No, de 1 sobre raíz de 3. Porque esto lo doy vuelta, se me cancela, sí, me queda así. Entonces, ahora me aseguro primero que mi calculadora esté con la B y voy a hacer la inversa de la tangente de 1 sobre raíz de 3. ¿Y eso cuánto les da?
la tangente? Un sexto pi. Ah, ya lo hicieron todo. Bueno, Ah, no, yo espero que el otro nunca llegué a 60 como acá sí llegué a esto. No sé. bueno, acá tengo la inversa de la tangente de 1 sobre raíz de 3 en dej me da 30 grados, ¿sí? Así que acá voy a tener 210 grados. Y 210 grados, si lo quiero pasar a radianes, lo que voy a hacer es dividirlo por 180. Entonces esto me queda 7 sextos de pi. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tengo mi ángulo y tengo mi módulo. Entonces ya lo puedo escribir con la forma trigonométrica, que me va a quedar z es igual a 1 por, que no me hace falta escribirlo, coseno de 7 sextos de pi, más i por seno de 7 sextos de pi. ¿Sí? Bueno, entonces, terminando y repasando, la forma trigonométrica siempre necesito dos cosas, el módulo y el ángulo. Lo más importante es eso, tener esos dos valores, ¿sí? El módulo y el ángulo. Y el ángulo siempre está bueno pensarlo primero en qué cuadrante está, después pensar si me sirve directamente. En el primero me va a servir directamente. En el segundo voy a hacer 180 menos, en el tercero voy a hacer 180 más, y en el último cuadrante voy a hacer la vuelta completa menos el pedacito. Si yo me acuerdo eso, no va a haber problema, ¿sí? Y puedo trabajar en el modo dej completamente y no tengo que pasar a radianes. Sí está bueno pasar a radianes para poder verificar que lo que escribimos, digamos, esté bien, sea correcto, ¿sí?